Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Desde acá, del segmento de salud visual, del programa La Fagua, en la radio La Chispa, Malena Liberal, quien les habla, médica oftalmóloga acá del Centro Oftalmológico Che Guevara. Y bueno, hoy vamos a tratar con nuestro invitado especial, que nos va a estar enseñando un poco de desprendimiento de retina. Hola Malena, ¿cómo estás? Mi nombre es Adrián Ferioli, ¿cómo están? Vamos a tratar un poquito un tema que no es extremadamente frecuente, pero bueno, es muy importante para la salud visual. Vamos a hacer como si fuese un poquito de resumen anatómico, porque si no es difícil que lo entiendan, digamos, en realidad. Para saber de qué se trata esto, que por ahí lo han escuchado, la gente lo escucha y que no sabe bien exactamente qué es. En realidad es una urgencia oftalmológica, en realidad, que no tiene tanta incidencia como otras patologías, como la catarata, el glaucoma o algunas otras patologías del ojo, pero que cuando se da genera una grave consecuencia, digamos, en la persona y en su entorno, por supuesto. Para poner un poquito en contexto, digamos, vamos a decir que el ojo, digamos, como una cavidad cerrada, digamos, está compuesta por un continente, digamos, que es como si fuesen las paredes del ojo, paredes externas y paredes internas. La pared interna sería la retina, ¿sí? Como una membrana muy delgadita, con varias capas, que tiene una gran cantidad de células, que son las células visuales, digamos, que son como neuronitas que tenemos dentro de los ojos, y que son las encargadas, digamos, de transmitir y generar, digamos, el estímulo, digamos, lumínico y transformarlo en una imagen. Esa retina está en contacto con el contenido, digamos, del ojo, que es como un gel, digamos, una gelatina transparente que tenemos adentro, que se llama humor vítreo. Estos dos componentes son los que vamos a tocar hoy y que van a ser, digamos, los encargados, digamos, de provocar probablemente la patología del desprendimiento de retina. Es una patología que es muy, digamos, muy poco incidente. Se da probablemente entre un caso cada 10.000 personas por año, ¿sí? Digamos, no es algo muy prevalente, pero como les decía, es algo muy importante de por ahí detectarlo a tiempo y tratarlo, porque genera por ahí una consecuencia importante en el ojo. O sea que primero nos podría explicar bien esto que nos decía de la retina, que el globo ocular tiene una capa externa y una interna. Yo muchas veces hago una analogía como con una pelota de fútbol, donde tenemos como el cuero por fuera, por decirlo, y la cámara negra por dentro, que esa podría ser la retina. Eso. Y en vez de aire, hay adentro un gel que lo sostiene, que se llama gel vítreo. Así sería. Sería como las estructuras. Exactamente, sí, yo a veces hago también esa analogía, o con un huevo, digamos, que tiene un contenido que es la clara, por ejemplo, que es como el humor vítreo, y es similar, digamos, en realidad. Bueno, esa cámara, digamos, que tiene en esa analogía esa pelota de fútbol, sería la retina, que es un tejido que sería el más importante, digamos, el más específico, digamos, en el ojo para transmitir esa imagen. Esa capa está totalmente adherida, digamos, a la capa externa, digamos, del ojo, a la cual le da nutrición, le da oxigenación y todo. Cuando esa membrana o esa capa se desprende, ¿sí? Sufre como si fuese, digamos, una pérdida de oxigenación y se empieza como a morir. Entonces tiene que estar adherida, digamos, a esa pared externa, digamos, del ojo. Para clasificarlo un poquito, digamos, el de los desprendimientos de retina, nosotros le decimos que se clasifican en desprendimientos de una causa desconocida o idiopáticos, ¿sí? O primarios, que le decimos nosotros, y en secundarios, ya sea por otras patologías que afectan a la retina o al vitrio y producen el desprendimiento de retina. La causa desconocida en general, digamos, o desprendimiento primario, digamos, de retina, en general tiene una causa que está dada o en el vitrio, digamos, o en la retina misma. En el vitrio
por ahí es muy común que personas, digamos, después de los 50 años, que todas las personas en general sufrimos como un proceso que se llama colapso vítreo, en el cual, digamos, en algunas ocasiones ese vitrio se empieza como a licuar dentro del ojo y empieza a perder, digamos, ciertas características y empieza como a traccionar, digamos, de alguna manera los lugares donde está agarrado, donde está, digamos, en contacto con la retina. Y a veces en ese colapso le provoca alguna herida en una zona muy débil de la retina y se produce como si fuese un orificio en la retina, en el cual el líquido licuado se empieza como a meter entre esas capas y la desprende. Otra de las causas, digamos, que ya son propias de la retina y no del vitrio, muy común, son las personas que tienen mucha miopía, ¿sí? La miopía, como saben, son personas que por ahí utilizan lentes, digamos, de gran aumento en general porque no ven bien de lejos, y esa alta miopía se transforma de alguna manera en una enfermedad, digamos, que altera a la estructura de la retina, en el cual, digamos, ya uno puede nacer, digamos, con altas miopías y ya tener algunos defectos en la retina, los cuales lo hacen predisponente, digamos, o factibles de un desprendimiento futuro, y a veces pueden darse en personas jóvenes también. Y después otra clasificación que sería secundaria, digamos, o provocada por otras patologías que van desde un traumatismo ocular, que puede ser un golpe en el ojo, un golpe nosotros le llamamos contuso cuando no hay ninguna herida, por ejemplo un pelotazo o un golpe de puño o una pedrada, pero que no genera una herida puntual, pero que sí en ese cimbronazo genera, digamos, como una herida en el vitrio y la retina y la pueden desprender. Y otra causa muy común, digamos, en nuestro medio, que es la retinopatía diabética. Los pacientes diabéticos avanzados que están en muy malos controles sufren un proceso inflamatorio, digamos, intraocular, que en general, digamos, con el paso del tiempo, si no son tratados a tiempo y controlados, pueden sufrir como si fuesen tracciones internas del vitrio hacia la retina y generarles como si fuese un levantamiento o un desprendimiento de retina. Después hay otras patologías que son muy poco conocidas en el medio, que también pueden provocar inflamaciones, pero bueno, hay que quedarse que los traumatismos, ya sea contusos o penetrantes, que no lo dije, que son, digamos, lesiones que por alguna causa ingresan en el ojo y provocan, digamos, alguna herida ocular importante, pueden provocar también una reacción inflamatoria y un desprendimiento de retina. Algo que me digamos, que también estoy pasando un poquitito, es que los desprendimientos de retina en general también pueden darse a toda edad, por supuesto, ¿no? Sobre todo los accidentales y los traumáticos. Así que, bueno, abarca toda la población, digamos, en realidad. Buenísimo, Adri. Y te hago una pregunta. ¿Cómo la persona se puede dar cuenta de que está teniendo un desprendimiento de retina, más allá de saber estos factores de riesgo que vos ya mencionaste? Bueno, si de acuerdo un poco a la clasificación que decíamos, hay estos desprendimientos de retina, digamos, que son de causa desconocida, generalmente se dan en personas jóvenes a mayores y sufren como si fuesen algún deterioro visual, que puede ser desde una visión borrosa o la aparición de las famosas moscas volantes, o aparición de destellos lumínicos en el ojo, que son bastante llamativos y asustan mucho a la persona, o bien la aparición de una sombra o una cortina, que le decimos nosotros, donde aparece como una sombra oscura en la visión, que puede ser una visión central o periférica, que nos aparece, que pareciera como si tuviéramos un velo que nos interrumpe un poco la visión. Esos son los síntomas clásicos, digamos, de aparición. Bien, o sea que si tenemos alguno de los factores de riesgo mencionados, tenemos alguno de estos síntomas y es una patología grave y hay que tratar en forma urgente, tenemos que concurrir en forma urgente al oftalmólogo. Y cuando vamos al oftalmólogo, ¿cómo nos diagnostican?
Bueno, en base un poco a toda la clínica esta de los signos y los síntomas que estamos mencionando, generalmente no es un ojo doloroso, eso también quiero aclararlo, porque a veces la gente se queda como que puede doler, y esto en general es indoloro. Pero bueno, al acudir a la consulta, digamos, se pone en marcha, digamos, distintos métodos de detección, sobre todo con el examen de fondo de ojo, en la cual, digamos, lo solemos detectar ya con eso. En algunas oportunidades nos tenemos que basar en algunos otros métodos un poquito más específicos, cuando son desprendimientos por ahí un poquito más ocultos, o bien cuando el desprendimiento, digamos, está asociado a algún sangrado intraocular, en las cuales la sangre nos dificulta la visualización de un fondo de ojo y podemos hacer una ecografía ocular, pero en general se detecta bastante fácil en una consulta, que generalmente tiene que ser de guardia, porque es como decíamos, una urgencia oftalmológica. La gente, cuando tiene este tipo de síntomas, no debería esperar en su casa a que esto resuelva solo, sino que debería concurrir de inmediato. ¿Por qué un poco la inmediatez, digamos, de la consulta? Porque en general se cree que como esto, cuando la retina está desprendida, pierde oxigenación y nutrición, cada hora que pasa, digamos, es muy sensible para la recuperación, digamos, de ese ojo, si es que no es tratado a tiempo. Entonces, en general, digamos, un tejido, digamos, puede soportar, digamos, con toda su vitalidad, digamos, 24 horas aproximadamente, y de ahí empieza a declinar, digamos, por más de que se haga un tratamiento correcto, en sus posibilidades de recuperación visual, en realidad. Bueno, nos estamos yendo un poquito a lo que es el tratamiento, digamos, de esto, que en general, en líneas generales suele ser quirúrgico, pero muchas veces nos encontramos que los desprendimientos de retina que son muy floridos en sus síntomas, a veces son muy llamativos, digamos, que uno piensa que hay un gran desprendimiento. Por ahí nos encontramos con desprendimientos que son chicos y que por ahí con un tratamiento láser, ¿sí?, externo, los podemos contener y los podemos controlar, y con eso por ahí basta. Pero generalmente, cuando el proceso ya está un poco más avanzado o tiene características específicas, generalmente se tiene que recurrir a una cirugía para solucionar el problema. Bien, o sea que si soy un paciente, que soy un miope elevado hace mucho tiempo, o diabético que hace rato que no me trato, o no me controlo con el oftalmólogo, o tuve un gran traumatismo, un golpe en la cabeza, y tengo alguno de los síntomas de esto que vemos como relámpagos en el ojo, así como destellos raros, o veo un telón que se corre, o disminución visual puede ser también. Más frecuente. Y no me duele, pero uno nota el cambio en la visión. Tengo que ir urgente al oftalmólogo porque hay que restablecer como la anatomía del ojito y volver a adherir esa retina. Son cirugías de pronóstico visual reservado, que se llaman, porque por más que se restablezca la anatomía, hay que ver si funcionalmente esa retina vuelve a responder. Por eso es de suma importancia la cirugía y la urgencia con que el paciente concurra al oftalmólogo. Exactamente, sí. No hay que dejarse estar con esta calidad de síntomas. Hay que recurrir, digamos, ante la aparición brusca de cualquiera de estos síntomas, no demorarse en la consulta, sobre todo si somos pacientes miopes altos, que en general se suele dar en un 40%, digamos, de la población miope. Entonces, digamos, no hay que demorarse en la consulta. Y pacientes diabéticos que tienen que estar bien controlados, porque en su evolución, digamos, aparte de hacer algunas otras cuestiones, digamos, más específicas, un desprendimiento de retina sería como si fuese, digamos, una patología difícil de tratar en ellos. Así que bueno, nada, tienen que estar más controlados desde antemano ellos, en realidad, desde el inicio de su detección diabética tienen que tener controles estrictos muy cercanos. Buenísimo, Adri, muchas gracias. Creo que hemos resuelto bastantes dudas, hemos aprendido un montón, así que muchas gracias y nos volvemos a encontrar en el próximo programa de La Fragua. Bueno, gracias por la invitación, un gusto, y bueno, estaremos en el próximo programa con algunos otros temas. Saludos.